Hola, ¿qué tal, queridos maestros? ¿Están listos para nuestra microcapacitación número 6? Vamos juntos a seguir aprendiendo sobre esto. Yo me siento listo y contento de poder compartir con ustedes y quiero que podamos visualizar y practicar. Hoy solamente vamos a definir muy rápido lo que vamos a hacer y nos vamos a ir directamente a la práctica. ¿Ok? Pero bueno, quiero recordárselos, viéndolo aquí. Esta semana vamos a enfocarnos en el principio de enseñar la doctrina y vamos a aprender la habilidad de cómo ayudar a los alumnos a buscar, reconocer, entender las verdades de las escrituras. Y como ustedes saben, para enseñar a la manera del Salvador, hoy lo definiremos. Esto es un tema muy amplio porque los jóvenes deben de aprender a amar las escrituras. En su búsqueda de comprensión, tienen que aprender a llegar a un punto donde las escudriñen, donde las mediten, donde las relean, ¿verdad? Las subrayen. Y esto es un proceso que deben de ir generando ellos al amar las escrituras. Así que usted en esta microcapacitación verá una habilidad que puede desarrollar para generar esto en sus jóvenes, en sus alumnos. Hoy definiremos cómo los ayudamos a ellos a que busquen más. Mira, esto dice la escritura, ahora me voy a esto, y si lo busco, sí, y si lo comparo con esto, y entonces las entiendan, reconozcan las verdades de las escrituras, y a través de estas las comparen, las liguen con otras, y incluso en la guía del estudio de las escrituras pueden encontrar mucho de ello, pero el fin es que entiendan las verdades en ellas. Ahora, vamos a practicar con un ejemplo claro de lo que van a ver en el caso de seminario esta semana los alumnos con Ven Sígueme, y en el caso de instituto pues ustedes como maestros leen Ven Sígueme. Entonces vamos a usar una escritura o un segmento de escrituras favorable para todos, pero la habilidad y la práctica la podemos utilizar en cualquier clase, en cualquier situación. Y bueno, ustedes saben que esta semana, pues después de que Jesucristo fue con Juan el Bautista y él es apartado al desierto y es tentado, ¿verdad? Y conocemos y hemos visto de muchas facetas la conexión que hacemos de la forma de actuar de Jesucristo con las tentaciones hacia nuestras propias vidas, ¿no? Incluso en este punto puede aplicar lo que aprendimos en la microcapacitación pasada, ¿verdad? La habilidad también de cómo los llevamos a Cristo al ver esta experiencia. Pero ahorita vamos específicamente a definir, ayudarlos a buscar, entender y confiar en las verdades en las escrituras. Y bueno, si nos vamos a la escritura directamente, en Mateo 4, podemos encontrar esto, ¿no? Vamos a suponer que estamos analizando la escritura. Chicos, vamos juntos a leer las escrituras y a estudiar Mateo 4. Acompáñenme a ver qué estaba sucediendo. Empecemos con el versículo 1, 2, 3 y entonces empezamos a leer, ¿no? Y entonces llegamos al versículo 1 y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y se le acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas él respondió diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de boca de Dios. Entonces, hasta ahí un segmento, viene otra tentación y así. Pero finalmente Cristo vemos que repeló la tentación y le dijo, escrito está, no solo de pan, así que yo no quiero lo que me ofreces, ¿no? Vemos un repele de Cristo a la tentación. Y entonces llevamos a que el joven analice esto, cómo él puede repeler la tentación o decir no a la tentación siguiendo el ejemplo del Salvador y encontrando esta doctrina en las escrituras. Entonces, un ejemplo que podemos hacer al estudiar, analizar las escrituras, dar contraste, de poder incluso conectarlo con otras escrituras, con la guía del estudio de las escrituras, puede ser al analizando, por ejemplo, este capítulo lo podemos encontrar también en la traducción de José Smith Mateo. Y entonces ahí nos habla más de la traducción real de esta parte, donde cambia el contexto de las palabras. Por ejemplo, si nos vamos aquí, les podemos decir, chicos, vamos a analizar. Dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero vamos a entender qué pasaba, por qué para qué fue,
¿Qué iba a pasar? Nos tiene una letra pequeña, que es la letra A. Vamos a ver qué nos dice ahí. Entonces nos podemos ir a analizar, ¿sí? Para estar con Dios, ¿verdad? Y luego aquí dice, entonces, en el versículo 1 cambia la traducción. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para estar con Dios. Entonces vemos cómo cambia el contexto de las palabras significativamente. Dice en el otro que fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo, y aquí dice para estar con Dios. ¿De qué manera nos hace conexión? Sí sabemos que Satanás quería tentarlo, pero vemos cómo esto habla que el Espíritu estaba con él y estaba también cerca de Dios. Vamos a ver en el segundo ejercicio. Y después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre, ¿no? Y entonces aquí podemos ver la letra A y nos podemos ir a la guía del estudio de las Escrituras, que es ayunar. Y eso puede ayudar mucho. Pero miren lo que pasa en el B, cuando vamos otra vez a traducción de José Smith Mateo. Dice, de haber hablado con Dios tuvo hambre y quedó solo para ser tentado por el diablo. Vuelve a cambiar el contexto. O sea, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice, tuvo hambre, pero ¿por qué le dio hambre? Bueno, de haber estado hablando con Dios, le empezó a dar hambre y quedó solo y aprovechó el diablo para estar. Y entonces podemos hacer este tipo de ejercicios con ellos dentro de las Escrituras y les voy a compartir uno más. Vamos a regresar a nuestra presentación. Podemos hacer y utilizar cuadros como estos, donde pongamos la escritura y los principios a los que queremos llevar el análisis del alumno. Por ejemplo, lo que Satanás tentó a Jesús a hacer, lo vamos a poner aquí. Hacemos que los jóvenes busquen la escritura. Mateo 4, del 1 al 4. ¿No? ¿Qué le tentó Satanás a Jesús a hacer? Y aquí lo pueden ellos escribir en su diario de estudios. Luego, ¿cómo reaccionó Jesús ante la tentación? Ahí les estamos metiendo la aplicación o el principio que queremos detectar en las escrituras. No, pues él fue así, etc. ¿Y cómo podemos comparar la traducción de esto con la de José Smith Mateo? Podríamos agregar, miren, aquí le puse yo una donde podríamos agregar para que los jóvenes, incluso esto lo pueden empezar haciendo antes de leerla, ¿no? Y después de que lo plantean, ahora sí, vamos a leerla y mientras leamos piensen lo que Satanás tentó a Jesús, cómo reaccionó, y vamos a alguien que tenga la de José Smith Mateo para que nos diga cuál es la traducción real. Y entonces, maestros, vamos a encontrar cosas maravillosas y los jóvenes van a estar muy animados y fortalecidos de usar este tipo de prácticas. Incluso que se den cuenta que una de las reacciones que quiero compartir con ustedes que me encantó de Jesucristo es que cuando ya vemos la traducción real en Mateo, dice que después de haber estado con Dios, ¿qué pasa en nuestras vidas? ¿Y qué pasó con Jesucristo? Él cómo reaccionó, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, como repelándolo. Cuando nosotros, entonces vemos con la traducción de Mateo, cuando nosotros estamos con Dios, ¿verdad? El diablo va a venir a querernos tentar, pero vamos a ser más fuertes porque estuvimos cerca de Dios y entonces podemos repeler la tentación. Y esto puede ser un ejemplo que queramos seguir de Cristo, ¿no? Este es otro tipo de contraste que podemos utilizar en las escrituras, al analizarlas. Y me encanta porque es verdad. Decirles a los chicos que el que vengan al seminario de instituto les ayude a estar protegidos para repeler la tentación también. Bueno, maestros, espero que les haya gustado mucho la microcapacitación y la hayan comprendido, y por favor todos en el chat compartan de qué manera aplicó esta semana un segmento de escritura o este segmento de escritura en su clase para poder llevar al escudriñar, meditar, entender las escrituras y los principios de las escrituras en su clase. ¿Ok? Gracias, maestros, y nos vemos en la siguiente microcapacitación.